Si aquellas paredes presto derribadas, porque cuanto se refiere a mi historia se ha hecho desaparecer. Si aquellos sillares tuviesen voz, sería un sollozo. Si pudieran retorcerse, chorrearían lágrimas. Solo su nombre ya suena gemido. No hay elegía como ese torreón. Las penas de nuestra familia no las sabes lo mismo que yo. ¿No las has compartido? ¿Hay abrojo que no pisases? Lo que desconoces es lo que sufrí yo solo, separado del regazo materno, y aunque no quieras oírlo, te lo referiré brevemente, condensando, suprimiendo, de otra suerte no acabaría jamás. Me quedan tantas desventuras que referir, para que veas que solo yo puedo haber atesorado estas reminiscencias de nuestra cárcel. Voy a decirte cómo era. ¿Qué detalle olvidaré del recio torreón, flanqueado por 4 torrecillas, con sus 4 pisos abovedados, de los cuales el primero estaba sostenido en el centro por grueso pilar? Sus puertas de fuertes tablas tachonadas de clavos y resguardadas por cerrojos. La otra interior de hierro toda ella. El empapelado gris y negro, figurando las losas de una bóveda carcelaria. El papelón blanco con orla tricolor, donde podían leerse los derechos del hombre, único adorno de la ahumada sala, desde la cual gente grosera y malévola nos espiaba continuamente. Desde que en el torreón pusimos los pies, se fijó en mi mente una convicción que a veces renace, y fue la de que todo aquello era otra pesadilla, un mal sueño del cual aguardaba despertar. Sin duda se originaba esta idea mía del contraste entre mi vida anterior y la presente. Repito que mi niñez había resbalado y sido tan dulce y plácida. Mi vista, mi oído, mis sentidos, todos habían sido afectados por objetos tan bellos, ricos, finos y elegantes. La época que mi madre imprimió su gusto era tan amable, poética y artística. Los jardines en que jugué tan lindos, el nido en que crecí, se hallaba tan entapizado de pluma de cisne, y además encontré, no solo en los objetos materiales, sino en las personas, tal idolatría, tal afán de prevenir mis deseos, que mis ojos no conocían más que sonrisas. El acercarse a mí, el tomarme en brazos era un favor. Así es que el cambio de decoración de la horrible torre afectó mis nervios y me impuso para toda la vida ya la idea extraña de ser 2 personas, la anterior a la prisión diferente de la segunda. El encierro soy capaz de describirlo al pie de la letra. No faltará quien lo haya examinado despacio. Pronto me encuentro a confrontar mis recuerdos con los tuyos. Puedo decirte exactamente dónde estaba tu cama, la mía, la de nuestros padres. Detallarte hasta el sillón verde con madera pintada de blanco en que nuestro padre descabezaba una siesta antes de comer. Otras menudencias te convencerían más. Préstate a recibirme, a consentir que te hable y me abrirás los brazos. Tendrás bien presente que me separaron de nuestro padre infeliz, condenado a muerte, y luego también me arrebataron de los brazos de la madre, igualmente destinada al suplicio, entregándome a 2 seres que no me parecían de nuestra misma especie. Gente soez y brutal, que acaso habían recibido orden de volverme idiota a fuerza de crueldades. La verdad, sin embargo, debe decirse, malos fueron conmigo mis guardianes, pero no tanto como se suele repetir. La inhumanidad de aquel zapatero y su mujer se ha exagerado mucho, tal vez para justificar mi supuesta defunción. A ser exacta la leyenda que corre, yo no hubiese podido sobrevivir. Ninguna criatura de mi edad resiste un martirio continuo, hambre, borrachera, golpes, desnudez, privación de sueño y otros martirios más. Además, todo esto fue incesante. Algo hubo de todo ello, pero con intervalos de bonanza. Marido y mujer se diferenciaban. Él, beodo, ruin, de negras entrañas. Ella,
groseramente bonachona, con uno de esos corazones populares que bajo cáscara rugosa ocultan un núcleo de generosidad. Desdichada, como a tantos, la arrastré al abismo. Por el delito de afirmar que yo no había muerto, por atestiguar mi evasión, sé que ha sido declarada loca, encerrada en un asilo de dementes. A su manera tosca y bajuna, me había cobrado ley y más de una vez, a escondidas de su marido, me regaló dulces, me trajo un pajarillo y juguetes baratos, los humildes entretenimientos de los niños pobres. Al ser despedida la pareja y hallarme encerrado solo en la habitación que había ocupado en la ayuda de cámara de nuestro padre, me sentí aún más huérfano. Entonces conocí por primera vez el abandono y el embrutecimiento del fatalismo. Las ventanas, siempre cerradas, interceptaban la luz y el aire. Las puertas solo se abrían para dar paso a los que silenciosos me presentaban el sustento o a los que gritaban para llamarme y cerciorarse de que yo estaba allí. El mobiliario se reducía a una mesa, un cántaro con agua, una tarima y otro repugnante mueble, cuya fetidez me causaba náuseas y lentamente emponzoñaba mi sangre. También se ha divulgado mi martirio de aquella época, y si es cierto que era espantoso, lo han recargado de fantásticos pormenores que rebasan del límite en que las fuerzas físicas aún luchan para conservar la existencia. Mientras yo me pudría en la triste celda, seguía desatándose fuera la tormenta de la revolución, pero ya en dirección distinta. El periodo delirante había pasado y llegaba aquel en que se deja sentir la necesidad de un orden establecido y una autoridad reconocida, aunque transitoriamente. Míseros restos de lo que parecía eternamente proscrito a ti y a mí, nos olvidaba a mucha gente, pero no poca se acordaba y nos compadecía, y los amigos, a toda prueba, que habían tratado en vano de salvar a nuestra madre, meditaban cómo darme libertad. La que más pensaba en mí y de mayores recursos disponía para favorecerme era la encantadora criolla, legitimista en secreto, aunque esposa de un soldado de la Revolución, y a la cual una negra, allá en la Martinica, había vaticinado grandezas y dolores sin número, la diadema, el abandono y el asesinato. Para comprender cómo pudo tramarse el complot enlazado con mis destinos, es preciso recordar el desorden y anarquía en que después de las convulsiones había quedado nuestra patria, la irregularidad en todos los servicios, la irresponsabilidad con que procedían aquellos gobernantes de ocasión, libertinos y sin fe, porque los escépticos habían sustituido entonces a los fanáticos y la voz pública nombraba a los del directorio los podridos. La primer señal que tuve yo de haberse cerrado el período de las hienas y tigres fue que me dieron ropa limpia, abrieron las ventanas de mi cuarto, mataron los inmundos insectos que bullían en él y mejoraron mi alimento, reducido antes a un potaje de lentejas. No era así y todo cosa fácil consumar mi evasión, pues nadie se atrevía a asumir la entera responsabilidad. Se temía aún que el acceso de ferocidad volviese. Mi prisión era segura. No se podía llegar a mí sino por un solo camino perfectamente custodiado. Nadie salía de allí sin ser visto. ¿Y cómo sobornar o persuadir a una guardia que se reanudaba incesantemente por sorteo entre todas las sesiones de París sin que de antemano pudiese preverse quién la formaría? A la entrada y salida de la torre, registro por el Consejo Municipal, dentro, vigilancia infatigable estimulada por los diarios rumores de complots, a cuales más audaces, ya imaginarios, ya no sin fundamentos. Tú no las ignoras porque de alguno has tenido noticias. Era pues tan arduo problema el que tenían que resolver mis libertadores. Preciso es confesarlo. Sí, como otras veces solo se tratase de heroicos esfuerzos de algunos nobles partidarios de nuestra causa. Puede jurarse que se estrellarían contra obstáculos invencibles. Y ojalá, Teresa, morir entre aquellas paredes sería lo mejor. Allí quedaba aún algo del aliento de nuestra madre. Allí me hubiese extinguido, cayendo,
según dijisteis después, cual la tronchada azucena. Por mi mal, a las abnegaciones ocultas en la sombra, vinieron a sumarse los más complicados cálculos políticos, la combinación más maquiavélica la cual hizo factible mi inverosímil salida de la tumba. La narración de mi fuga apenas se cree, y como yo era niño y estaba tan débil y extenuado, sus episodios se confunden a veces en mi memoria, contribuyendo a llenar de incertidumbre mi espíritu, aún realizada en tiempos novelescos, cuya historia secreta estoy convencido de que no se sabrá jamás, porque una especie de oligarquía como la de Venecia borró y suprimió cuanto le convino. Sus páginas suscitarán eternas desconfianzas. No poseo documentos en que fundar este episodio de mi martirio. Ahí va lo poco que sé. Las previsoras ambiciones interesadas en mi evasión eran de distintos géneros. Como la inflamación del volcán revolucionario principiaba a decrecer, los más exaltados no dudaban que la República viviría poco y sería sustituida en breve por un régimen de fuerza, monarquía o dictadura. Alrededor de estas contingencias se formaban ya cábalas y nacían esperanzas sin freno. Nuestro tío, tu amigo y señor, Teresa, tomando mi nombre, agrupaba en torno suyo en la frontera los elementos restauradores, a la vez que paralizaba los esfuerzos dirigidos a sacarme de mi cautiverio. Daba largas, desanimaba a los resueltos, porque con el régimen a que sabía que yo estaba sometido, comprendía que se acercaba el desenlace. Pero si él ansiaba doblar los cerrojos de mi puerta y hubiese apoyado el cuerpo en ella para impedir abrirla, dentro de la capital, un hombre que había asumido momentáneamente el poder, sin vigor ni prestigio para afianzarlo, sin verdadera ambición alta y enérgica, un voluptuoso que buscaba en el mando riquezas y goces, ideó tener en mí una prenda con que imponerse, realizar mi evasión en el mayor misterio, haciéndome pasar por muerto, matándome en efecto civilmente, pero pudiendo resucitarme si le convenía, para manejar con este resorte a todos, incluso a nuestro tío, con quien estaba, a ejemplo de otros revolucionarios, tenidos por incorruptibles, en ocultos tratos a fin de verificar una restauración tolerante que concediese a la revolución lo ya adquirido. Yo, el prisionero, sacado del torreón y oculto, sería un arma de doble filo, amenaza para el ambicioso que se titulaba regente, promesa para las tropas leales que en el oeste combatían. He aquí la treta que ideó aquel hombre ingenioso y de bajo vuelo. Por instrumentos eligió a 2 militares adictos a mi causa y a la compasiva criolla, esposa del aventurero que después subyugó al mundo. Gentes eran que, en medio de la anarquía y el caos administrativo y gubernativo de aquellos momentos, tenían en sus manos todos los rescates del poder sin ninguna de sus responsabilidades. Con arte y libertad relativa, pudieron tejer la complicada maraña de mi evasión verdadera y mi ficticia muerte. Si por obstáculos materiales no se me podía hacer salir de la fortaleza, en cambio era sencillo esconderme en el desván. Sobre mi encierro, a nadie se le ocurría vigilar por allí. Para que no se advirtiese mi falta, colocarían en mi lecho a otro niño de mi edad que entraría oculto en el canasto de ropa limpia. El niño debía ser sordomudo, así no podría venderme e imitaría bien el silencio obstinado que yo guardaba, única protesta contra mi espantoso destino y contra un interrogatorio que aún me ruboriza. Quiso la casualidad que en una familia adicta a nosotros existiese esa criatura, y su padre se prestó a ofrecerla en sacrificio. ¿No encuentras, Teresa, algo de monstruoso en semejante abnegación? ¿Verdad que esto recuerda aquel ídolo de Moloch en cuyo pecho candente metían a los hijos sus padres? ¿Qué tiene de extraño que la cólera divina se cebe en nosotros? No guardo conciencia de cómo se hizo la traslación. Me habían dado a beber un vaso de agua azucarada con una dosis de opio, y durante mi sopor fue cuando, envuelto en una manta,
Me subieron al desván donde tenían dispuesta una cama improvisada rellena de papeles, pues por no excitar sospechas no llevaron colchones. Al recobrar el sentido, mis salvadores, dos individuos que se me figura que reconocería si volviese a verlos, por más que nunca he logrado saber su nombre, me encargaron con 1000 súplicas absoluto silencio, ni moverme, ni gritar, ni llamar, aun en caso de peligro. Lo prometí y lo cumplí. Temblando de frío, desfallecido de hambre, nunca se me ocurrió acercarme a la puerta para pedir socorro. A horas intempestivas y sin regularidad me traían de comer. Devoraba mi ración y volvía a agazaparme mientras permanecía allí, en el escondrijo. Se hizo correr la voz de mi fuga. Esbirros sin cuentos se diseminaron, apostándose en las fronteras para cazarme. Era esto obra de los gobernantes que no estaban en autos, y entre tanto Barras se frotaba las manos sonriendo porque tenía en su poder los hilos de la intriga. Para mejor engañar al público redoblaron las precauciones en la prisión, por lo cual mi evasión efectiva fue cada día más dificultosa. Como pájaro herido que se refugia, palpitante bajo un alero y no se atreve a piar, yo tiritaba en mi glacial refugio. Única solución del conflicto fue la que ideó Barras: hacer creer que yo no existía, echar al menos por algún tiempo sobre mi nombre la losa de una sepultura. Para realizarlo tenía que morir el que ocupaba mi sitio. No se atrevieron a sacrificarle. Recelaron que el padre, compelido por el natural amor, se quejase, fuese indiscreto, descubriese la maraña. ¿Y cómo sacarle de allí para sustituirle con otro sentenciado? Barras hizo por entonces una visita al Torreón y dio ciertas órdenes que cambiaron el método de vigilancia. Se pudo llevar al mudito enrollado en un colchón y traer a un escrofuloso moribundo del montón anónimo de un hospital. Aquel desdichado hijo del vicio, aquel desheredado de la plebe, vino a sucumbir por mí. Para él cantaron los poetas, por él se velaron de crespón las reinas y las princesas, por él se elevó la hostia 1000 veces en el santo sacrificio. ¿Cuánto he pensado en él, Teresa? ¿Qué de ideas me ha sugerido esta sustitución? Vanidad criminal la del hombre que se cree superior a otro hombre por haber nacido entre mayores vanidades. Para aparentar cuidar a aquel desahuciado, se buscaron médicos que jamás me habían visto. Poco tardó en consumarse su triste suerte, que había de ser la señal de mi libertad. Yo, con nombre de vivo, no debía evadirme. Era una fuerza que podía volverse contra mis libertadores. Apenas murió el infeliz, ya lo sabes. Se le hizo la autopsia y el médico le sacó aquel corazón que te fue enviado y tú rehusaste. ¿Miento acaso, Teresa? Si creías que yo era el muerto, ¿por qué no aceptar el corazón de tu pobre hermano? Había llegado ya entonces a oídos tuyos el relato del entierro secreto. Qué de hipótesis, qué misterio profundo en el hecho histórico del ataúd vacío. Sábelo. De aquel ataúd fueron quitados los restos del miserable que me sustituía. Enterróse su cuerpo de noche en el jardín del Torreón. No ignoras que años después apareció ahí el esqueleto en su lecho de cal, y el ataúd fue el vehículo siniestro donde yo salí de mi cárcel. Cargaron el féretro en un coche. Camino del cementerio me extrajeron y para hacer peso metieron aquellos viejos papelotes, lo único que en él apareció cuando se han querido exhumar mis restos. Enterraron la vacía caja sin la menor publicidad, a manera de quien esconde la prueba de algún horrendo crimen, y como la voz pública, iluminada por esa singular presencia que tienen las colectividades, repitiese que no era mi cuerpo el que yacía en aquel aislado cementerio, el gobierno, para mayor precaución, envió de noche en un carruaje a sus agentes y a obreros que ignoraban la tarea que habían de desempeñar, a desenterrar el ataúd, a clavarlo fuertemente y a sepultarlo en otro cementerio a gran distancia del primero y con el mayor sigilo. Esta parte de mi relato nadie la ignora.
La historia, en este caso bien enterada, la confirma. Capítulo 4. María. A mí me habían puesto buen recaudo en casa de una señora viuda de un suizo degollado el 10 de agosto. Vivía la infeliz retirada en el campo y en aquella soledad contribuyó a resguardarme de miradas indiscretas una enfermedad de languidez que me postró en el lecho largos meses. No atreviéndose a llamar a un médico, los niños desconocidos inspiraban entonces tales sospechas, me buscaba con tal empeño en las fronteras la policía. La viuda me cuidó a su manera con leche, aire puro y reposo. Fue lo suficiente, pero al levantarme advertí más que nunca la rara aprensión de que jamás he podido curarme. Para mí la existencia anterior era un delirio de la fiebre. En mi pasado ni había palacios ni torreones. Mi vida se encerraba allí entre las cuatro paredes del huerto. Como mi enfermera, nacida en uno de los cantones helvéticos, apenas hablaba francés, conversábamos siempre en alemán, idioma que era también el de mi madre y el mismo que recurríamos en la prisión para que no nos entendiesen los carceleros. Así me habitué a esta lengua que las circunstancias después me obligaron a emplear casi siempre. Cuando empezaba a restablecerme, a deleitarme en la serenidad del campo, la policía supo mi paradero y a pesar de influencias complejas y subterráneas para defenderme, fui sorprendido de noche por guardias armados, que me arrancaron del lecho y llevaron a una prisión. ¿Dónde? ¿Cuál? No lo sé. Con igual secreto me sacaron de ella. Buenos oficios de mi constante protectora la criolla, y me condujeron a un castillo, residencia de una familia noble que me alojó, dándome muestras de un respeto religioso sagrado. Era el dueño de la casa el marqués de Bray, adicto a nuestra causa. Allí por primera vez de mi vida logré un amigo, mayor que yo en edad, pero mozo, el conde de Montmorín, que también se ocultaba disfrazado de cazador. La vida que Montmorín había salvado por milagro en una de las atroces carnicerías que precedieron a la caída de nuestros padres, uno de esos degüellos en las prisiones que innovaron el verbo septembrizar, a mí la consagró aquel héroe. Bajo 1000 disfraces, hecho un duende, como lo había sido el célebre Batz, trabajó en proteger mi evasión, mi libertad, mi seguridad, y bien mirado, ¿acaso la existencia y la felicidad de Montmorín no valían tanto como las mías propias? Sin embargo, desde antes de conocerme, por ser yo quien soy, me las tenía ofrecidas en holocausto. Bajo la protección de Bray y Montmorín corrió para mí la existencia tanto más venturosa cuanto que la quimera de la ambición no la turbaba. Comprendieron mis amigos que, dado el giro de los asuntos políticos y el creciente poderío del aventurero, el suelo de la patria ya no era seguro para mí, y salimos de ella dirigiéndonos a Italia y Austria. Algún tiempo residimos en Venecia, otro poco en Tiestre, y luego pasamos a Roma, donde bajo cuerda nos amparaba el buen Pío VI, un santo pontífice ajeno a las intrigas políticas y a la servil aceptación del yugo que su sucesor impuso al clero francés. Entretanto, mi enfermera y guardiana, la viuda del suizo, había contraído segundas nupcias con un paisano suyo, relojero y oficial mecánico. Yo he heredado de nuestro padre, cuya singular aptitud para estos trabajos recordarás, la afición a ellos. Por instinto me encantaba su labor prolija y paciente, y aprendí el oficio siguiendo las doctrinas que predicó en su Emilio Juan Jacobo. Encantábame, por instinto, acatar la ley del trabajo, sujetarme a una labor diaria y ser un obrero, un humilde obrero. Un familiar del pontífice nos facilitó una quinta cerca de Roma. Jamás olvidaré su jardín poblado de limoneros, higueras y adelfas, su roto pilón de mármol que coronaba a una estatua de ninfa, erguida allí desde los tiempos del Imperio Romano. Una etapa de mi existir, la más íntima y deliciosa, se desarrolla a la perfumada sombra de los árboles de aquel jardín.
Yo me acercaba a la pubertad. Mis bucles rubios habían crecido. Mis mejillas se sonrosaban, sangre nueva bullía en mis venas. Residía en la quinta con nosotros una criatura encantadora, 4 o 5 años mayor que yo, María, hija del marqués de Bray y novia de Montmorín. Aunque estaba allí su novio, María me dedicaba sus más tiernos cuidados. Y puede decirse que no se apartaba de mí, compañera de mis juegos y esclava de mis caprichos. Por mí lo abandonaba todo. Su mano fina peinaba, ilustraba mis rizos, abrochaba mi cuello de blanca tela, se apoyaba en mi hombro al pasear entre los viñedos y ofrecerme la fruta madura que tentaba mi precoz golosina. Montmorín, al verme con María, se retiraba. Tomaba su escopeta y salía de casa, volviendo con algún ave fría de las lagunas que figuraba después en la cena. Desde hacía tanto tiempo era el de María el único rostro de mujer linda y dulce en que mis ojos se posaban. Mi niñez había sido tan arrullada y mecida por voces y brazos femeninos, y se había deslizado de tal suerte entre mimos y adoraciones de damas, que el ideal de la felicidad para mí era la compañía de la mujer aristocrática, suave, exquisita como María de Bray. En ella creía volver a gozar el tibio agasajo, la blandura del nido de nuestra madre, de nuestra buena tía. El tuyo, también, el tuyo. Nuestras venturosas chanzas, nuestros amantes juegos, el seno de María donde recostaba mi frente, me prestaba calor delicioso que dilataba mi espíritu. Vivir así, cerca de María, qué dicha mayor. Una de las tardes en que nos entreteníamos en el jardín, trayéndole yo violetas con las cuales formaba un ramo, acudió a mi mente un recuerdo lleno de nostalgia, el de una escena parecida entre nuestra madre y yo en el retiro idílico de aquella granja donde, libre de la etiqueta, se complacía en triscar y correr por el césped, vestida con ligero traje de indiana y pamela de paja de flotantes cintas. También allí era mi oficio descubrir y juntar las moradas flores húmedas de rocío. Tú me ayudabas y cosechábamos centenares. Nuestra madre, sembrada la falda de violetas, parecía un cielo con su sombrero pajizo, sus cabellos sueltos en tirabuzones, sin empolvar, y su gracioso fichú de muselina que descubría la garganta. En momentos así perdía su continente de soberana altivez y se convertía en una niña risueña, traviesa, loca. A cada puñado de violetas que llevábamos nos amenazaba. Nos arrojaba al rostro unas cuantas flores. Nos besaba idolátricamente. Y como María, por casualidad, también me tirase a la cara una violeta, el recuerdo fue tan vivo que creí tener a nuestra madre delante y me arrojé en brazos de la prometida de Montmorín. Nuestras respiraciones se mezclaron, nuestros labios se tropezaron sin querer, el sentimiento se despertó en mí con tal vehemencia que instantáneamente dejé de ser niño y estrechando violentamente a María, como estrecha un hombre a su amada, pregunté: María, ¿qué ha sido de mi madre? ¿Dónde está mi madre? Quiero saberlo. Obedece, dímelo. En efecto, desde el acerbo día en que me habían separado de ella, ni volví a verla ni tuve la menor noticia acerca de su suerte. Los que me hablaban evitaban con sumo cuidado pronunciar su nombre, y mi imaginación se la representaba prisionera aún, demacrada, triste, soñando conmigo, rezando de 1000 maneras, menos la verdadera, la espantosa. Nunca la imagen inconcebible de su cabeza cortada y su sangre vertida había cruzado por mi mente. Esperé con loca ansiedad la respuesta de María. Si nuestra madre continuaba prisionera, ultrajada, sola, era mi deber correr a su lado, arrostrar todos los peligros, pelear hasta salvarla. Esta forma tomaba el primer hervor de la virilidad en mis venas, mi transformación de niño en adolescente. Pero María callaba, bajaba los ojos, de los cuales fluían lentas lágrimas, y su cuerpo, preso en mis brazos, se estremecía con temblor de angustia, mientras sus manos hacían violentas señales negativas,
Insistí y la estreché sin darme cuenta de mis actos. Mi madre. ¿Dónde se encuentra mi madre? Y entonces la joven, acariciándome, trastornada de dolor, balbuceó un «ha muerto», que aún resuena en mi corazón. «Madre, madre», grité, y caí al suelo presa de un síncope. Al recobrar el sentido, María estaba a mi cabecera llorando. «Quiero morir también», le dije. «Quiero reunirme con mamá, pero no quiero separarme de ti. Muramos juntos, María. Mi vida no ha de ser más que larga cadena de amarguras». Me lo ha dicho una voz mientras estaba aparentemente desmayado. «No me abandones. Después de mi madre no he encontrado a nadie a quien quiera como a ti. Vámonos abrazados al cielo. Allí le encontraremos y seremos felices». Ante mis insensatos ruegos, la joven María, que debía de adivinar toda mi perturbación, no hacía más que suspirar y estrechar mi mano helada, que calentaba con su aliento. Al verla allí, cuidándome y consolándome con el mejor consuelo, que es la participación del dolor, llegué hasta experimentar repentinos accesos de gozo y a desear que se prolongase el estado de postración enfermiza en que caí. Con efecto, apenas principié a recobrar alguna tranquilidad y, aunque muy abatido, al levantarme y pasearme como antes acostumbraba, noté que María, con diferentes pretextos, me evitaba. Se alejaba cuanto podía de mí. Ya no recorríamos juntos los bosquecillos embalsamados de nuestra quinta. Ya no nos parábamos asidos del brazo a ver cómo las palomas metían su pico de rosa y su tornasolado cuello cambiante en el pilón de mármol que coronaba la antigua estatua de la ninfa. Y yo, en cambio, advertía un deseo infinito de acercarme a mi amiga, una necesidad creciente de recostar mi cabeza en su seno. A todas horas la buscaba, la llamaba, la veía pensativa, seria, como si experimentase una especie de cortedad injustificada, un recelo sin motivo y al mismo tiempo, cuando no la miraba, sentía sus ojos fijos en mí. 1000 veces la sorprendí contemplándome con una especie de adoración, y al percibir que yo lo había notado, sus mejillas suaves se enrojecían como la nieve al resbalar sobre ella la aurora. Acompañó estos fenómenos una recrudescencia de intimidad con Montmorín. Los novios, que antes no lo parecían, pasábanse ahora las tardes juntos, hablando debajo del emparrado que cubría una de las fachadas del villino. No obstante, María disimulaba mal una tristeza continua, y Montmorín, que los primeros días rebosaba placer, empezaba a dar también señales de preocupación al hallar triste a su novia. No queriendo interrumpir el coloquio de los prometidos, celoso, con amarga melancolía me apartaba de ellos y vagaba solitario por la campiña, acercándome sin temor a las lagunas cubiertas de verdosa vegetación, cuyos miasmas, en ciertas épocas del año, producen el paludismo que se llama aria cativa. Me sentía tan indiferente a vivir, tan deseoso de reunirme con nuestra madre, que me exponía casi por gusto al peligro, deleitándome en pensar que si yo enfermase, María, dejándolo todo, volvería a instalarse a mi cabecera y que expiraría entre sus brazos, sintiendo su hálito, su olor a violeta fresca, acabada de cortar. Mi aire taciturno y mis paseos sin objeto llamaron la atención a Montmorín. Puesto ya en el camino de la observación, fijóse también en la languidez que minaba a María, en la especie de afectuosa frialdad que demostraba en las pláticas de amor. Su leal y generoso corazón adivinó, y un ruego que semejaba una orden salió de sus labios. He aquí lo que dijo a María: «No te apartes de Augusto», me llamaban así. «No te apartes de Augusto un momento. Nuestra unión no ha de realizarse mientras él no recobre el lugar que le corresponde en el mundo. Entre tanto, hagámosle dichoso. He sido un miserable egoísta y te pido perdón. Siempre me pesará el tiempo que te he distraído del deber que tienes de cuidarle, acompañarle y alegrar su espíritu. Para no seguir sujetándote, emprendo un viaje. Me embarco para Francia. Necesito saber
cómo marchan allí nuestros asuntos. No temas, disfrazado de marinero bretón, ni el diablo podrá conocerme. Adiós, María. Nuestras súplicas fueron inútiles. Partió dejándonos libres y reunidos. Piensa en esta acción, Teresa, y considera cómo los principios que nuestra estirpe representa y simboliza pueden elevar la atención de un alma a lo sublime y a lo absurdo. Montmorín adoraba a María, pero me la entregaba sin vacilar, como me entregó más adelante su existencia. Y María, viendo en mí, no al pobre niño proscripto, sino a la encarnación de esos principios para ella divinos como la fe, me elevaba a un altar en su fantasía. Después de haber luchado inútilmente para idealizar a su novio, era a mí a quien idealizaba. Llena de orgullo y de remordimientos, otra Lavalier. Al día siguiente de la marcha de Montmorín, volvíamos embriagados de ventura a oír juntos los arrullos de las palomas que bebían en el pilón. No sabíamos dar nombre a lo que sentíamos. Eras dichosos. Sencillamente éramos muy dichosos, solo con la inmensa alegría de no apartarnos. Como dos hermanos inocentes de toda malicia, reíamos y corríamos. Yo mismo propuse a María paseos más largos, a fin de que ni un momento se interrumpiese nuestro coloquio en que el marqués de Bray terciaba alguna vez. En nuestro descuido no recelábamos aproximarnos a la orilla de aquellas charcas tan poéticamente revestidas de verdura y orladas de florecillas, en una de las cuales una ara pagana rota, con inscripciones que borraba el musgo, se elevaba a la sombra de un árbol seco, añoso, herido por el rayo. Agitada de correr, María se sentó al pie del ara, y yo cerca de ella, transportado, sin decirnos nada. Comprendíamos nuestra situación y nuestros ojos se prometían inextinguible cariño. Nuestros dedos se enclavijaban, nuestros cuerpos se acercaban, mi frente se reclinaba sobre su corazón palpitante. Al volver a la quinta, María se quejó de frío. Al día siguiente no pudo salir de su habitación, escalofriada, trémula. La marisma había hecho su oficio. La calentura palúdica helaba su sangre, abrazaba y secaba sus venas ya. Mi sino la había herido decidiendo de su suerte. Aquella muerte que yo había buscado llegaba para María. Vi sus claras pupilas enturbiarse, sus ojos rodearse de cárdeno olivor. Vi enflaquecerse sus lindas manos, secarse la primavera de sus mejillas, decaer sus fuerzas hasta el punto de que le era imposible dar un paso sin apoyarse en mí, y pronto, ni aun apoyada, lo consiguió. Pasaba los días al lado de la ventana que caía al jardín, extendida en un canapé, con su diestra febril entre las mías. Después tuvo que renunciar a levantarse y reclinada en almohadas que yo colocaba, estudiando el modo de proporcionarle algún alivio, pasaba las horas del día tiritando del frío peculiar de la malaria. Casi sin ánimos para incorporarse, le quedaban cuando llegó Montmorín, sabedor de la enfermedad de María. Ansiaba verla antes de que se cumpliese el fatal plazo. Era la víspera del día de Nuestra Señora. Las campanas del convento de capuchinos, a poca distancia de nuestra quinta, balanceaban en el aire sus lentos sones. Montmorín entró y, arrodillándose al pie del lecho, besó la mano ardorosa que amarillaba sobre la blancura de la sábana. La enferma abrió los ojos y, viendo al que antes fue su prometido, una expresión de dolor se retrató en sus facciones demacradas. Retiró la mano, cruzó ambas y con voz desgarradora exclamó: «Álzate, Eugenio, hermano de mi alma, y perdóname. No quiero morir sin tu perdón». Montmorín, por toda respuesta, se volvió hacia mí, y tomando también mi mano, selló en ella otro beso largo y respetuoso. Yo me arrojé a sus brazos y permanecimos así buen espacio de tiempo, confundiendo nuestros sollozos. «Eugenio», repitió María apenas nos separamos, «muero contenta. Vivir era más difícil, pero acuérdate siempre, hermano mío, de lo que te encargo.
Vela por él, líbrale de todo peligro, hazle triunfar de sus enemigos. ¿Me lo prometes? Entre lágrimas y ternezas Montmorín juró lo que deseaba la moribunda, y a su cabecera pasamos la tarde y la noche. A la mañana, cuando los pájaros del jardín gorjeaban el amanecer, llamamos a María, pero no respondió, había expirado. Capítulo 5. Un hombre cortés. Aquí llegaba de su lectura Renato cuando se detuvo sofocado por la emoción que en él producía. Era tan extraordinaria la revelación que sin poderlo evitar la duda se alzaba en su alma, alternando con ráfagas de convencimiento repentino que procedían más que de la lectura de los recuerdos del atentado y de la impresión que la presencia de Dorf había causado en su espíritu. ¿Soy juguete del frenesí de un loco?, preguntaba con ansiedad el joven marqués. ¿Leo un relato novelesco o una sincera y noble confesión autobiográfica? ¿Sueño aún las febriles representaciones que sugiere la pérdida de sangre? ¿O estoy despierto y me entero de una iniquidad inmensa? Ea, Renato, calma y reflexión. Tienes en tu mano el medio de cerciorarte, de ver claro en este hondo misterio. ¿No eres depositario del cofre de los documentos? ¿No existen allí las pruebas fehacientes de lo que narra el manuscrito? Es preciso que la verdad ilumine tu conciencia, que no quede en ella ni una partícula de duda, ni siquiera sombra de recelo cuando te consagres a la causa de este hombre. Y Amelia, si es cierto todo lo que acabo de leer, ¿quién soy yo para Amelia? Dios mío, luz y calma. Al pensar el concepto de luz, dióse cuenta Renato de que en aquella habitación de un piso principal, con ventanas a una calle de Londres en que la niebla espesaba sus grisáceos algodones húmedos, ya apenas se veía para la lectura. Y cuando iba a tirar del cordón de la campanilla y ordenar que trajesen una lámpara, el camarero, después de llamar discretamente a la puerta, se presentaba ya con el quinqué de cuerda, diciendo al colocarlo sobre el velador: Señor, Sir, otro gentleman francés que ha llegado hará hora y media me manda preguntar si puede pasar a hacerle una visita. Renato, que tenía abierto sobre el velador el cuaderno del manuscrito, instintivamente tendió la mano y lo escondió bajo el almohadón del sofá. Un caballero francés, dijo, tratando de no aparecer alarmado. ¿Y quién es? ¿Y cómo sabe que me encuentro aquí? Por toda respuesta el steward presentaba una tarjeta donde se leía: el conde de Keller. Hizo el marqués uno de esos movimientos inequívocos que significan no le conozco, y después, calculando que la negativa inspiraría sospechas, encogiéndose de hombros, volvióse hacia el camarero y añadió: que pase. Al salir el criado, apresuróse Renato a ocultar el manuscrito donde ahora tenía el cofrecillo, en su maleta, y prevenido esperó. Las advertencias de Dorf se le presentaban en caracteres de fuego. Has sido confiado, hazte receloso, has sido franco, disimula. 2 minutos después la puerta se abría y entraba un caballero elegantemente vestido, de frac de paño violeta con botones de oro y ajustados calzones de casimir gris. Las 1000 vueltas de la gran corbata de muselina le hacían enderezar la cabeza, y sobre su bien modelado muslo derecho jugueteaban resplandecientes la cadena y los dijes del Sullivan, último precepto de la moda. Producía una impresión favorable y recordaba el tipo distinguido al del gran Chateaubriand. He llegado esta mañana al hotel, que me parece bastante malo. Dicho sea en confianza, caballero, declaró el conde inclinándose antes de Bresé, y no sé en qué pensaría mi amigo, el capitán MacGregor, para recomendarme este figón. Al quejarse del servicio mi ayuda de cámara, le respondieron que había aquí otro caballero francés y que se encontraba contento. El galopín me lo contó y, extrañándome yo del hecho, pregunté y me dijeron su nombre de usted, bien conocido en todas partes. Añadieron que se encontraba usted enfermo o herido. No sé cuál de las dos cosas, y me apresuré a venir a ofrecerme por si necesita a un compatriota.
En el extranjero es un deber y lo cumplo muy gustoso. Renato, que había indicado un asiento a su visitador, contestó con reserva. Mil gracias, por suerte ya me siento muy mejorado y creo que de nada necesito. Su título de usted, caballero, es nuevo para mí. Es un título alemán, respondió el conde obsequiosamente. Un hermano de mi padre, residente en Múnich, habiendo prestado servicios al rey de Baviera, recibió de él esa distinción. No todos tenemos la suerte de llevar títulos que se remontan a las cruzadas. Señor Marqués de Bressé. Vamos, un fatuo que busca modos de relacionarse, pensó Renato tranquilizado, reprimiendo una sonrisa, y como si nada dijese en alta voz, insistió Keller. Pero qué detestable alojamiento hemos escogido. Nos ha tentado el demonio de seguro. Vamos a ver, añadió recorriendo detenidamente con la mirada el cuarto de Renato. ¿Es este modo de amueblar una habitación? No tiene usted un pupitre, no tiene usted ni una cómoda, ni un armario. Nada más que una mísera percha, la cama y este canapé. ¡Qué miseria! Si parece esto una London House, alguna posada de marineros cerca de Whitechapel, era cosa de largarse, a no ser porque se encuentra usted enfermo, aunque nadie lo diría. ¿Qué ha sido, caballero? Nada, explicó Renato. Unos ladrones que me quisieron quitar la cartera. Y como incurrí en la tontería de resistirme en vez de entregarles lo poco que tenía, uno de ellos me hizo un rasguño en el hombro. Si no anda cerca la policía, me escabechan allí. Oh, exclamó Keller, aquí es preciso, sobre todo en ciertas calles y barrios, soltar lo que a uno le piden y paciencia. Yo conozco bien a Londres. Con mi tío pasé aquí un año. No tengo perdón de Dios al caer en el Hotel Douglas, pero me felicito porque así he logrado el honor de saludar a usted y brindarle lo poco que soy y valgo. ¿Continúa usted aquí o piensa cambiar de alojamiento? Porque, si no es pecar de indiscreto, me permito recomendar a usted el de la Corona, a donde pienso mudarme esta misma noche. Allí se encuentra toda la Henry. Estaremos en nuestro elemento. No sé lo que haré, contestó políticamente Renato. He venido para asuntos de intereses, a gestionar unos pagos que importan a mi madre, la duquesa de Rusiñón, y acaso me sea posible volverme inmediatamente a Francia. Si me detengo, aprovecharé sus amables y útiles indicaciones, y discúlpeme usted de antemano que no le pague la visita, pues quizá me falte tiempo. Acompañó Renato hasta la puerta al conde de Keller, osé el esbirro Volpetti, a quien tomaba por un majadero inofensivo, y volvió a reclinarse en su canapé. Al entrar Volpetti en sus habitaciones, halló a Broseur muy ocupado en inspeccionar la chimenea, donde ardía un vivo fuego de coke. Volvióse el supuesto ayuda de cámara y, sacando del bolsillo un papel cubierto de líneas, se lo presentó a su cómplice. Aquí está, dijo, el plano. Ese es el número 23, la jaula de nuestro pajarito. Usía ocupa el 13 y el 15, salón y dormitorio. Hay, pues, 4 habitaciones por medio de este lado, pero como yo no me chupo el dedo hallándose desocupada la número 21, la he exigido para mí. No querían. Esta gente respeta la jerarquía y se empeñaban en relegarme al piso tercero. Bueno se pondrá el señor conde, exclamé, si no me tiene cerca para estarme mareando con órdenes e impertinencias. Y al cabo han accedido. Perfectamente, asintió Volpetti con satisfacción, sacando su tabaquera de esmalte y tomando un polvo. Tanto mejor. ¿Esa habitación tendrá chimenea? Ya lo creo. Pues la del marqués acabo de registrarla con la mirada. No encierra un solo mueble donde sea factible guardar bajo llave cosa alguna. Solo en 2 sitios puede estar el cofrecillo, o dentro de la maleta del marqués, o bajo los colchones de la cama. Para cerciorarte lo primero, poco necesites. Para lo segundo, un instante ha de bastar. Si la maleta está cerrada, te la llevas entera. Si abierta, solo el cofre. Hay que proceder con un cuidado exquisito y no incurrir en torpezas como en el último lance. No tengo ganas de que la policía inglesa meta la nariz en lo que no le concierne. Todo se arregla por fin.
pero cuesta mucho trabajo que el dogo suelte la presa. Ya tienes instrucciones suficientes. Si te cogen con las manos en la masa, sabes lo que has de decir. Eres un vulgar ladronzuelo. Robaste. Por robar, me robaste a mí también. Entrégate tú, que ya te libraremos, y sálvame a mí. Yo desaparezco. Oficialmente voy al Hotel de la Corona. Pero en realidad, cuando hayas dado el golpe, si no hay fracaso, me buscas donde sabes, donde estuvimos esta mañana. Salgo ahora mismo. Tú te quedas aquí dedicado a recoger mis efectos, arreglar para el traslado mis maletas, prudencia y maña. Esta no es cuestión en que te autorice a proceder de un modo violento. Broseur hizo una seña de inteligencia y conformidad, y mientras su amo se cubría con un elegante gabán, hasta los pies encasquetaba el sombrero abarquillado, calzándose los guantes, se dedicó al compilado arreglo de los chismes de limpieza y tocador. Entretanto, Renato, olvidado ya de la visita, extraía afanoso de la maleta el manuscrito y reanudaba la lectura, por la cual lo olvidaba todo. Tal era la atención y la concentración con que absorbía los renglones. Capítulo 6. La operación. Después de la muerte de María me quedé como estúpido, embotado el sentimiento, todo me era indiferente. Mi única aspiración hubiese consistido en reunirme con la joven muerta bajo aquel césped donde Morín y yo plantábamos flores, regándolas como una especie de piedad religiosa para sacarme de alguna manera todo el dolor que estaba pasando. Ese estado de entumecimiento moral fue necesario que otra vez la desventura y la humana maldad me lanzasen a un nuevo periodo de torturas más crueles que las pasadas. Imposible creerás, Teresa, que me estuviesen reservados tormentos al lado de los cuales parecían leves los anteriores. Solo voy a referirte lo esencial, y si el orgullo y la ambición no te han petrificado, ¿acaso derramarás sobre estas hojas una lágrima? Invadida Italia por los ejércitos de la revolución que capitaneaba el Corso, el Papa cayó prisionero y nuestra quinta, perteneciente a un conocido familiar del pontífice, fue asaltada, saqueada, reducida a cenizas en una sola noche. Morín y yo habíamos conseguido huir antes de que se derramase bullendo como torrente de lava la furia de la soldadesca. Llevábamos por viático un poco de dinero y documentos interesantísimos que después oculté. No debo decirte dónde a ti, estrechamente ligada a mis mayores enemigos, que sé por experiencia que no tienen escrúpulos. En un carro de vendimiadores nos trasladamos a Roma y de ahí a Civitavecchia. Un bergantín mercante nos recibió a bordo con rumbo a las costas de la Gran Bretaña. Creíamos que era el mejor asilo y que desde allí no nos sería difícil reunirnos con el marqués de Bray, el cual, afuera de constante agitador realista, encontrábase oculto en Francia. Nos hicimos a la mar con tiempo revuelto, pero no podíamos elegir otro mejor. Grueso era el oleaje, el viento silbaba en las cuerdas con quejido estridente y lúgubre, golpes de mar incesantes azotaban a la embarcación y barrían la cubierta. Y a las pocas horas de navegación, habiendo roto uno de los palos una racha furiosa, nos encontrábamos a merced de la deshecha tempestad que nos empujaba despiadadamente hacia Francia, cuya tierra veíamos con peligro de estrellarnos en los arrecifes. Sin embargo, Morín, más aterrado ante la idea de la arribada a un puerto, rogó y suplicó al capitán que no torciésemos el rumbo. Fue inútil. No podíamos explicar a aquel marino el por qué preferíamos encallar o naufragar a desembarcar en nuestra patria. Primero nos escuchó indiferente. Después dijo con ruda franqueza que algo tendríamos que ocultar cuando mostrábamos tal empeño en evitar un país determinado. Estuvimos imprudentes y nuestra terquedad nos perjudicó.
No solo puso en guardia al capitán, sino que llamó la atención de algún pasajero. Desde aquel instante nos hicimos sospechosos. Después de una noche en que creímos ser tragados por el abismo, llegamos de arribada forzosa a Dieppe, maltrechos y con 1000 averías. Fuimos señalados por el vigía, visitados por la sanidad y la comandancia de marina. Y como no traíamos peste y los papeles iban en regla, nos permitieron desembarcar. Aprovechamos el permiso Morín y yo con determinación de ocultarnos en cualquier posada de mala muerte en espera de la primera embarcación que a Inglaterra o a España pudiese conducirnos. También saltaron a tierra pasajeros y marineros, y sin duda alguna conversación de taberna fiscalizada por la policía, ojo avisor desde la arribada del duque, nos vendió. Un inspector y 2 agentes se presentaron en la posada. Hallábame solo. Montmorín había salido a indagar en el puerto qué barcos se disponían a salir, desafiando el temporal. Tuve tiempo de deslizar unas monedas en la mano de la criada, muchacha linda y decente que me miraba con gran compasión y me ofreció ponerse de centinela a la vuelta de la esquina y prevenir a mi amigo para que no cayese en la trampa. Condujéronme a la delegación de policía y me sometieron a un interrogatorio capcioso exigiéndome detalles exactos sobre mis antecedentes. Era yo todavía un niño. A pesar de mis desdichas, no estaba hecho aún a prevenir celadas. Debí de responder de un modo que me comprometía. He sabido después que en aquel entonces se ejercía activa vigilancia en puertos y fronteras y se prendía a los muchachos de mi edad y de mi tipo. Se me buscaba, en resumen. ¿Acaso involuntariamente me delaté, remachando en un instante la cadena de las infinitas persecuciones que sobre mí cayeron y seguirán cayendo toda la vida? Después del interrogatorio con las mayores precauciones de noche, fui embarcado en un brick guardacostas y desembarcado en un puertecillo, cuyo nombre desconozco. En el muelle esperaba un coche que escoltaban soldados a caballo. 4 días duró aquel viaje mortal. Represéntate mi estado de ánimo, Teresa, solo en el mundo, entregado a una fuerza hostil y sombría que se preparaba a romperme como una caña entre sus duras manos, separado del único y leal compañero. Ignorando si por lo menos había conseguido salvarse, iba hacia la fatalidad. Ni aún me era dado presumir qué clase de males se me prevenían. He oído hablar, Teresa, de voluntad, de libertad humana. Qué amarga risa juega en mis labios al escribir estos renglones. Voluntad. Por encima de nosotros, en regiones a donde no llega ni aún nuestro curioso pensamiento, forjase el rayo que nos ha de pulverizar. Gira la rueda bajo la cual somos mísero grano de trigo. Un sutil miasma de la campiña de Roma me había arrebatado en María a mi único bien, a la consoladora. Una palabra dicha, tal vez por un marinero, ebrio, en una taberna del muelle de Dieppe, volvía a entregarme como un cordero atado a la fuerza oculta y formidable que me prohibía ser yo mismo y me negaba hasta el derecho a existir. Al 4.º día pasé del coche a una prisión. Debía de hallarse aquel calabozo en algún pueblo de los alrededores de París. Era mi mansión un cuarto embaldosado, frío, húmedo, que recibía luz de una reja tupida por espesas telarañas. ¿Quién me dijera que había de recordar con nostalgia aquel calabozo? Dejáronme en él 6 días como olvidado. Servíanme un plato de sopa a la mañana y nada más en las 24 horas. Se diría que ex profeso, sin matarme enteramente de hambre, se proponían reducirme a un estado de postración profunda. Al 7.º día, cuando ya se nublaban mis ojos, entró en mi calabozo un hombre joven aún, de maneras relativamente afables, de astuta fisonomía, a quien después oí que llamaban señor Volpetti.
Yo estaba tan débil que trabajo me costó responder cuando me interrogó en alemán. Óigame usted atento, dijo. Sabemos de dónde viene usted, a dónde se dirige. Conocemos toda su historia. ¿Posee usted amigos imprudentes que le perderán impulsándole a representar un papel que la providencia le ha vedado? Han cultivado en usted la cizaña de la ambición y el delirio de las grandezas. Le han trastornado el seso. Usted está loco. Sálvese. Vengo a proponer a usted un pacto que cambiará su suerte. Si desea usted vivir tranquilo, libre, renuncie a sueños vanos, resuélvase a abrazar un estado pacífico que le aleje de luchas insensatas. Empeñenos usted su palabra de honor por la memoria de su madre, de no regresar a Francia, de no moverse del convento donde le depositaremos y no volveremos a molestarle. Le llevaremos a una abadía católica de Bélgica o de Italia, y allí, bajo el santo hábito, vivirá usted sereno y dichoso. Si no, usted y sus amigos infaliblemente perecerán. Oía yo estas proposiciones, Teresa, como oye el navegante el cantar de la sirena que le embriaga. Mi fatiga, mi extenuación me hacían desear más aún el descanso. La idea de vestir un sayal, rezar por María, cultivar un huerto, no pensar ni sentir, era en aquel instante para mí infinitamente grata y dulce. Pero de pronto la sangre, esta sangre que corre por nuestras venas, Teresa, que por algo es diferente de la de los demás mortales y que aún empobrecida y agotada se revela indómita contra injuriosas exigencias, ardiendo en altivez, me puso la respuesta en los labios. Pueden ustedes hacer de mí lo que gusten, no acepto tratos ni condiciones. Me matarán, pensaba, y género de libertad es también el morir. El policía meneó la cabeza. Sin duda le contrariaba tener que recurrir a medios violentos. Volvió a insistir desarrollando razonamientos, empleando formas corteses, siempre en lengua alemana. Repetí mi altanera negativa no con la voz, sino con la cabeza, y hasta recuerdo que hice ademán de volverme de cara a la pared. Entonces Volpetti se levantó, grave y preocupado, se acercó a la puerta y dio muy bajo una orden. Entraron en la prisión dos hombres de rudo aspecto, fornidos. Supuse que traían encargo de asesinarme. Encomendé a Dios mi alma y el nombre de mi madre, el de María, el tuyo, se mezclaron en mi fervorosa oración. Los dos jayanes me sacaron del mísero camastro, me arrancaron las ropas y me ataron a una silla con cuerdas que se hincaban en mi carne. Un sudor frío brotó de mi frente. Creí que iban a someterme a la tortura, resignado ya a morir, el miedo al dolor me vencía y estuve a punto de gritar, perdón, haré cuanto quieran, pero no me atormenten. Al verme temblar, Volpetti se acercó insinuante. ¿Quiere usted que le desatemos? En mis ojos debió de brillar una chispa orgullosa, y entonces, óyelo, Teresa, y piensa que era yo mismo quien estaba ligado a aquel potro. Me aplicaron a los labios una mordaza, al rostro un instrumento que pasearon lentamente en todos sentidos, por frente, mejillas, nariz, párpados, labios. El dolor, no muy intenso, sin embargo, enloquecía. Era como si millares de puntas de agujas cortas y finas se me clavasen en la piel. Hacía esfuerzos por gritar, por soltarme, la silla crujía. Uno de los jayanes me afianzó de la cintura. Sus dedos duros se imprimieron como tenazas en mi carne. La violenta presión en las costillas y sobre el hígado me causó un desvanecimiento y volví en mí al sufrir la sensación de ardiente quemadura. Estaban pasándome una esponja embebida en un líquido abrasador por la cara toda. Quise exhalar mi dolor en clamores, la mordaza cortó mi aliento. Nuevamente me desmayé. No recobré el sentido hasta pasado bastante tiempo. Como no veía luz, creí que era de noche.
Estaba tendido en el camastro, sin mordaza ni ligaduras. Mi cuerpo magullado, mi escocido y desollado rostro me martirizaban horriblemente. Llevé las manos a los ojos, no los encontré. En su lugar tenía dos enormes tumefacciones, dos montañas de hinchada carne. Transcurrieron horas. Me trajeron un caldo, a tientas lo bebí y pregunté al carcelero si había amanecido. Son las 12 del día, respondió, y hace un sol esplendente. Ronca exclamación se ahogó en mi garganta. Ciego. Me habían dejado ciego. ¿Qué dices de esto, hermana mía? ¿Imaginas lo que es encontrarse ciego, a mi edad, en una cárcel? La alegría del cielo azul, la majestad de las montañas, la serenidad o la cólera de los mares, el suave rostro de la mujer. Cuanto Dios hizo para que el hombre lo disfrute. Todo, todo me lo habían arrebatado en un momento, y ya mi vida se deslizaría, si no en eterno cautiverio, en eterna sombra. Fue aquel el primer instante en que comprendí claramente lo que después he visto confirmado, que tales cosas no pueden suceder sin expresa voluntad del cielo, que era forzoso expiar grandes pecados, iniquidades infinitas, largos siglos de maldad, y yo, el señalado para ese oficio, fuerzas para beber el cáliz, murmuré, mientras las lágrimas que no podían brotar afuera escandecían interiormente mis pupilas. Crucé las manos y gimiendo pedí al carcelero por caridad un poco de agua tibia. Me la trajo, bañé en ella mi rostro, se moderó algo el fuego que lo devoraba y el ligero bienestar me hizo caer en un sueño profundo. Capítulo 7. El agujero negro. 15 días pasé en tinieblas absolutas. Al cabo de ellos, la inflamación de mis párpados comenzó a bajar y un rayo de luz llegó. No digo a mis ojos, a mi corazón, donde se desbordó como un torrente de alegría. Ver, no estar ciego para siempre, ver, ¿y qué veía yo, Teresa? El calabozo de mugrientas y desnudas paredes, de telarañoso tragaluz y el espectáculo más encantador. La contemplación de la obra de arte más sublime no me hubiese encausado aquel mágico transporte. Me levanté loco de gozo, me aproximé a la ventana para beber mejor la luz. Apenas lo hube hecho, exhalé un chillido de espanto. La ventana tenía por delante de la reja unas vidrieras que no se cerraban jamás y cuyos vidrios, por lo general sucios y empañados del polvo, había limpiado uno la lluvia acompañada de granizo de la víspera. Sobre los vidrios irradiaba en aquel instante el sol, y por un momento se reflejó en ellos mi rostro. Después de gritar, el espanto me inmovilizó. Pensé convertirme en piedra, cual los que ven la cabeza de Medusa. Mi cara era, en efecto, una horrenda monstruosidad. Las costras que en ella se habían formado, arrancadas por mis uñas que impulsaba el prurito, obligándome a desgarrarme, habían desaparecido para convertirse en otra costra única, inmensa. Ni huella de las facciones se descubría. No me hubiese podido conocer yo mismo. Habían resuelto desfigurarme, borrar las líneas de mi fisonomía, en la cual Dios imprimió el sello indeleble de mi linaje, lo típico de mi familia y mi raza. Bajo la impresión de la rabia y vergüenza de verme así, sentí una humillación tan profunda que entonces se me imprimió la idea de ocultarme. Si alguna vez recobrase la libertad en un claustro, lejos de las miradas del mundo, pero ¿lograría alguna vez ser libre? Cuando la inflamación se redujo, cuando mi rostro, a fuerza de aplicarle compresas de agua tibia, perdió algo, aquel aspecto elefantino y adquirió forma humana, una madrugada entraron en mi cárcel soldados. Me ataron como si temiesen resistencia. Me metieron otra vez en un coche cerrado y a las pocas horas de marcha me hicieron bajarme ante una fortaleza terrible, rodeada de anchos fosos, defendida por cuadradas y macizas torres, guarnecida por puentes levadizos como en la Edad Media.
uno de esos edificios formidables que hielan la sangre en las venas. Vincennes, allí habían decretado mis perseguidores que terminase mi azarosa vida. Desfigurado y todo, algún recelo les inspiraba. Y era tan sencillo dejar que me pudriese, que ellos mismos debieron de asombrarse de no discurrir antes tan fácil solución. ¿Qué hacía mientras tanto mi constante protectora, la compasiva criolla a quien la bruja había pronosticado un trono? Ah, corrían para ella los días deslumbradores, aquellos en que la fortuna, con sus alas de oro y pedrería, acaricia la frente y confunde en un vértigo la razón. Detrás del consulado surgía el imperio. ¿Y qué imperio? Como el de Roma, pero más aprisa. Aquel régimen extendía sobre el universo su poderío. Lo único que en aquellos instantes amenazaba la dicha de la criolla era el no sentir agitarse en su seno el germen de un soberano del mundo. Pero eran tales los tiempos y tales las circunstancias, Teresa, que tú lo sabes. Si la criolla hubiese soñado para el hijo de su primer matrimonio la diadema imperial, nadie creería que eran locas ilusiones de la grandeza. Miseria de miserias el poder, Teresa. ¿Verdad que no vale la pena de ofender a Dios ni de agitarse en los crueles brazos del remordimiento de una corona? Si fueseis capaces de haber aprendido algo con las lecciones de la historia, eso sería. Y tú jamás hubieses prevaricado, cegada por ambiciones cuya vanidad has visto tan de realce. Mientras por Europa resonaban trompetas y tambores, clarines y choque de lanzas y corazas, mientras se bordaba con abejas de oro un manto imperial de púrpura, destinado a adornar los redondos hombros y el talle todavía fino de la criolla, he aquí cómo vivía tu hermano. He aquí el palacio que le servía de morada, y los cortesanos respetuosos y solícitos que acudían a su llamamiento, a servir su mesa y a poblar sus salones, atentos a las menores órdenes que saliesen de sus labios. Lee, Teresa, lee, y que tu espíritu se incline ante las venganzas inexorables de lo alto. Cuando salté del coche al pie de la vetusta y recia fortaleza, hiciéronme entrar por una poterna blindada de hierro y cruzar 3 puertas, y después dar vueltas y revueltas por un largo pasillo de muros elevados, grises y húmedos. Bajamos una escalera, encontramos otro pasadizo. Los soldados me acompañaban. El carcelero alumbraba con una linterna sorda al extremo del pasadizo, abrieron una puerta también chapeada. Me empujaron, cerraron con llave y cerrojos y me quedé solo y a oscuras en una mazmorra, especie de impasse donde no existía ventana. Era el calabozo conocido por el agujero negro, antesala de la sepultura, que no se diferencia de ella sino en que encierra a un cuerpo vivo, capaz de sufrimiento. Allí quedé anonadado. No me atrevía a rebullirme, porque temía que mi encierro contuviese un pozo o un precipicio, al cual infaliblemente me despeñaría si no permaneciese inmóvil. El silencio era completo. Solo oía yo el latir apresurado de mis arterias y el golpe irregular de mi corazón, que el miedo a veces paralizaba. Al cabo de un tiempo que me pareció interminable, rechinaron los cerrojos y entró en el calabozo un hombre, mi carcelero. Era un tuerto de fisonomía inmóvil y brutal. Llevaba colgada del cuello la linterna y en la mano un plato de comida. De esa repugnante basofia carcelaria con la cual, ay de mí, ya me encontraba familiarizado. Mi primer mirada fue para la prisión. No contenía pozo alguno. Era una reducida tumba negra y verdosa de humedad. Un poco de paja en un rincón, una sucia manta, un banco, un cántaro, una argolla con una cadena y sus esposas fija en la pared en una esquina. He aquí los muebles.
vulgar decoración de las prisiones de Estado que ya ni aún despierta sentimientos de compasión. Mi segunda ojeada se fijó en el carcelero. Su rostro revelaba estúpida indiferencia. Su roja barba, al reflejo de la linterna, parecía rodearle la cara de una aureola de sangre. Me mandó comer por señas. Obedecí. Mi temor, no hay mal que no pueda ser más grande, era que me echase la cadena a los puños o al tobillo. No lo hizo, sin duda, viéndome joven, resignado y obediente, no apeló a aquel recurso destinado a amansar a los presos que sufren accesos de furor y pueden hasta atentar a la vida de sus guardianes. Extenuado, agotadas mis fuerzas, disipado el recelo de caerme al pozo, me eché en el rincón y me dormí profundamente. La naturaleza tiene de estos supremos consuelos. Concede el sueño al miserable sobre su paja podrida, como al rey sobre sus sábanas de holán. Mi esperanza era el amanecer. Juzgaba imposible que me hubiesen metido en un calabozo enteramente sin luz, y soñaba verle entrar por algún tragaluz o ventanillo. Con esto solo me contentaba, un rayo de luz y disuelta en él la santa resignación. Al despertar y encontrarme cercado de la misma sombra, creí haber dormido un día entero. El carcelero volvió con su linterna, siempre silencioso. En vez de traerme el mal rancho que mi hambre anhelaba, dejó sobre el banco un pan redondo, un cántaro lleno de agua, llevóse el vacío y retiróse. Empecé el pan, bebí un sorbo de agua y me dormí otra vez amodorrado. Creo que me despertó la debilidad. Me levanté y a tientas me dirigí al banco. Con asombro noté que el pan había desaparecido. Es imposible que yo diga lo que sentí. Fue una mezcla de asombro y horror frío. Un erizamiento del pelo, un estremecimiento de la carne toda. ¿Quién estaba allí? ¿Quién me acompañaba en mi tumba? ¿Cómo el pan, traído por el carcelero, del cual solo había yo cortado un mendrugo, podría haber sido arrebatado durante un sueño? ¿Compartía a alguien mi prisión? Después he comprendido todo lo absurdo de esta hipótesis, pero en aquel instante mi debilitado cerebro no la repugnaba. Me parecía que el alguien era un ser sin cuerpo, maligno y fantástico como los duendes. El terror también y el hambre me tuvieron no solo despierto, sino en estado de singular excitación, hasta que otra vez se presentó el carcelero con su característico chirrido de llaves cerrojos, siniestro, no obstante consolador para el infeliz que se haya recluido en el fondo de una cámara sepulcral. Me traía pan y agua, siempre con el mismo extraño silencio. Le pregunté si sabía quién se había llevado mi pan. No obtuve respuesta alguna. Devoré la mitad del pan, bebí el agua y me eché otra vez sobre la paja fétida. ¿Qué hacer en las tinieblas? Mi único anhelo era dormir. Dormir sin interrupción. Huir de aquel yo mismo en la transitoria muerte del sueño. Por desgracia, no se duerme siempre. Al abrir los ojos sentí de nuevo las torturas del hambre. Busqué mi pan. Tampoco estaba allí. Renováronse las sensaciones de espanto. Ruidos singulares, inexplicables, se producían a mi alrededor. Entonces resolví averiguar. No lo sospechaba todavía. ¿Quién me robaba el sustento? Así que tuve pan, lo escondí entre la paja y me acosté encima, fingiéndome dormido. Apenas simulé la quietud y la respiración igual, volví a escuchar los ruidos. Eran carreritas menudas, chillidos agudísimos, la agitación turbulenta de una hueste de gnomos entre la sombra. De pronto un cuerpo peludo pasó sobre mi cara. Alargué instintivamente la mano para defenderme y lancé un grito. 2 dientes acababan de atarazar mi dedo de parte a parte. Frío sudor mojó mis sienes. Mis ojos se dilataron.
Ya comprendía, tiempo era. Ningún ser invisible, ningún brujo me arrebataba el alimento. No. Era un ejército de inmundas y feroces ratas el que me acompañaba en mi mausoleo. Teresa, entre las reminiscencias de la niñez que deben de estar presentes en tu memoria, ¿acaso se cuente la repulsión que nos infundía el solo nombre de estos asquerosos animalejos? Jamás se nos acercó ninguno. En el mismo torreón que sirvió de prisión a nuestros padres, ¿te acuerdas de cómo te asustaste? ¿Qué gritos diste porque saltó a los pies de nuestra madre un ratoncillo? Era aquel un inofensivo bichejo que huía asustados de nosotros. Ahora yo, en un espacio de 12 pies, sin luz, tenía que sufrir el contacto y las mordeduras de cientos de enormes ratas. Las sentía trepar por mi cuerpo, compartir mi lecho, deslizarse bajo mi cabeza rebuscando el pan, mi única comida. Percibía en las mejillas marcadas aún por el cruel suplicio de las agujas, el roce frío de su cola parecida a la de un reptil o el asqueroso calor de su piel espesa. Oía sus gruñidos de satisfacción al zamparse las migajas de mi alimento y sus agridos chillidos al disputárselas y de vez en cuando, en medio del sueño febril a que se rendía mi exhausto organismo, los dientes menudos y penetrantes me desvelaban, hincándose en mis pies o agarrándose a mis orejas, anunciándome que corría el peligro de morir devorado. Créelo o no lo creas, hasta aquel instante, aún en medio de los dolores de mi primer cautividad, no había llegado más que a desear ardientemente morir. Pero ante la nueva espantosa situación pensé en otra cosa. Pensé en que podría yo mismo, Dios misericordioso, perdóname. No poseía allí en mi poder ni un cuchillo, ni un trozo de vidrio aguzado siquiera, para abrirme las venas o seccionarme el cuello. Pero tenía la cadena sujeta a la pared, rodeándomela a la garganta, dando vueltas sobre mí mismo, loco, furioso de terror y de repugnancia. Intenté realizar el crimen, no lo conseguí. La cadena me lastimaba, pero no llegaba a asfixiarme. Gimiendo, espumando, caí al suelo, y un río de lágrimas brotó de mis ojos. Una voz parecida a la de mi madre, a la tuya, a la de María, resonó en mis oídos. Voz sin cuerpo, voz de mi fantasía exaltada. La voz murmuraba: valor, paciencia.